Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 48. Llevamos prácticamente 25 horas de vídeos que van desde 1917 hasta, estamos ya en noviembre, diciembre de 1931, hoy con este vídeo vamos a finalizar el año 1931, y durante todos estos capítulos anteriores hemos ido viendo la evolución desde la Restauración. Se empieza en 1917 con el golpe de gracia de la triple crisis que va a llevar a la Restauración a agonizar hasta que en 1923, cercenada la Constitución de 1876 por el general Miguel Primo de Rivera y Orbanaja con su golpe de Estado, y en 1931 vuelve a revivir una Constitución democrática con la aprobación de la misma, ¿no? Como saben, habíamos ido a Cortes Constituyentes en el verano de 1931. Esas Cortes habían sido claramente favorables a la conjunción republicano-socialista y el resultado de la Constitución es, sin duda, una representación de esa gran mayoría de la conjunción republicano-socialista. ¿Cuál es el problema que tiene la Constitución? Bueno, la Constitución es un texto moderno. Yo no soy un jurista, luego tampoco puedo expresarme en términos jurídicos con la exactitud y la sapiencia que tendría alguien que se dedica a ello, pero como ciudadano, como uno más de todos ustedes, pues sí que podemos leer y podemos más o menos vaticinar, primero cuál es el origen del articulado, porque eso sí que lo podemos estudiar cuando nos vamos a las sesiones en Cortes, porque cada artículo fue discutido, algunos de ellos incluso de forma muy vehemente por ambas partes, ¿no? Sobre todo por la izquierda y la derecha, que son los más divididos en algunos de los artículos en concreto. Bien, pues, como digo, aunque no seamos juristas, pero podemos adentrarnos sobre todo en el articulado más polémico, más controvertido, o el que supuso pues un problema añadido al que ya tenía la joven república antes de su primer año de vida. Apenas habían pasado 6-7 meses desde el 14 de abril de 1931, cuando la república pues vio aquel advenimiento justo en el momento en el que el rey Alfonso XIII abandonaba España. Bien, ¿qué problemas tiene la Constitución? La Constitución quizá, y este es mi punto de vista, y por favor que nadie lo tome como dogma de fe, simplemente mi opinión, no se tomó en cuenta que la mitad de la población, que no estaba representada en las Cortes porque en las elecciones la marabunta republicana arrasó con todo, desde un punto de vista pues democrático, por supuesto, ya que ganó las elecciones con mucha holgura. La alegría que había en 1931 por este nuevo régimen, pues estaba en la calle, estaba en el ejército, que había apoyado desde el principio, sin mover un dedo, por defender la monarquía, salvo escasísimos militares, pues estaba conviviendo con la República, y sin embargo cuando se va a aprobar la Constitución ya hay una división muy importante, incluso cuando se comienza a hablar del articulado, sobre todo en el tema de la cuestión religiosa, que ya hemos dedicado un capítulo específico a ello, y que, como ustedes recordarán, yo creo que es la madre del cordero de todos los males que tiene este texto constitucional. A pesar de que el texto, como digo, es un texto moderno, es un texto que incluso podemos decir que adelantado a su tiempo, con influencia de la Constitución mexicana de 1917, con influencias también de la Constitución alemana de la República de Weimar. Primero, si ustedes recuerdan, había habido una comisión de teóricos, de técnicos, que habían presentado un texto constitucional que luego las Cortes pues no aprovecharon, y que al final sería otra comisión ya más política, a pesar de que había catedráticos de Derecho y gente muy experta, pero el tinte político era mucho más grueso que el del grupo de Osorio, que había sido el grupo anterior. Aquí hay 4 o 5 temas fundamentales que son de división, porque esto es una serie que se titula Hacia la Guerra Civil, y por tanto vamos a intentar analizar aquellas partes de la Constitución que dividían, sesgaban a la población española, bueno, pues como nos puede hoy día dividir el tema de la eutanasia o el tema del aborto o cualquier otro tema controvertido donde la gente se posiciona en un lugar o en otro y son difícilmente movibles, ¿no?
El primer tema es la cuestión territorial. Desde 1873 había cierta tendencia federalista, sobre todo por políticos de aquellas zonas, aquellas antiguas regiones que tenían una serie de reivindicaciones históricas, sobre todo en Cataluña. También empieza a haber federalistas en Andalucía, había federalistas en Galicia. Estos federalistas no solamente habían sobrevivido, la figura más emblemática del federalismo quizá es Pi Margall, que fue presidente de la Primera República, aquella efímera Primera República que apenas duró 1 año y medio, pero como digo, habían sobrevivido y estaban bastante radicalizados en este momento, pero bueno, eran minoría. El Estado tenía dos opciones, o dirigirse hacia la senda federalista, lo cual daba mucho miedo a aquellos políticos que venían, sobre todo de la época de la monarquía, y porque España siempre había sido un Estado centralista desde la llegada de los Borbones, ¿no?, a la copia del Estado francés, donde todo se regía desde París. Francia tiene, como país grande, muchos de los problemas que España tenía también. El problema territorial, ya que cuando Francia se conforma como república, pues estamos hablando, por supuesto, de 1791, había varias regiones que tenían su propio idioma, estaban los bretones, estaban los corsos, etc. Luego, el Estado central es la base de la igualdad entre ciudadanos, que es una de las teorías del liberalismo, ¿no?, que todos los ciudadanos son iguales. Bueno, pues las Cortes de Cádiz de 1812 ya copian este modelo y a partir de ahí España siempre había tendido a un Estado centralista, la copia del francés. Los problemas de España al intentar imponer esa teoría centralista derivaban fundamentalmente de la potencia económica catalana y vasca, de que se habían preservado las lenguas catalana, vasca, valenciana, gallega, etc., y de las faltas de comunicaciones que habían aislado algunas regiones, y por supuesto del analfabetismo. Esto había llevado y había dado origen, todas estas circunstancias, a nacionalismos periféricos que están muy de moda en la Segunda República, sobre todo en Cataluña, en el País Vasco y parte en Galicia, ¿no? Bien, como digo, el tema territorial será el primero de ellos. El segundo problema al que había que dar solución con esta Constitución era el tema religioso, el asunto religioso, la separación de Iglesia y Estado, cuyo problema yo creo que en lugar de solucionarse se va a incrementar, dado que la tendencia de la República es a eliminar al menos una de las órdenes religiosas, que es la de los jesuitas, para intentar apartar a los religiosos, apartar a los católicos de la posibilidad de impartir enseñanza, ¿no? El tercer problema es la cuestión de la tierra, del reparto de la tierra, de los latifundios que se concentraban fundamentalmente en una zona muy específica de España, en el suroeste, Badajoz, Cáceres, Sevilla, Córdoba, Cádiz, algo en Granada, Ciudad Real, fundamentalmente porque era una derivación o era una consecuencia de la Reconquista. Los señores de las órdenes militares habían conseguido pues ir reconquistando grandes zonas de terreno y como premios habían recibido grandes extensiones que habían ido heredando sus hijos, y había grandes terratenientes en todas esas zonas que hemos mencionado. Al contrario, en Castilla la Vieja, en Galicia, se vivía de los minifundios o de los arrendamientos de pequeños trozos de terreno que daban lo justo para subsistir y poco más. Luego había muchos pequeños propietarios. De esta manera, la cuestión de la tierra en un Estado, en una nación como era la nación española en 1931, meramente agraria, de hecho el partido de derechas más importante, el partido católico más importante, se denominaba a sí mismo como agrario. Este campesinado va a ser muy distinto en Zamora, León, Salamanca, al campesinado que hay en Andalucía, ¿no?, que es mucho más afín a los sindicatos anarquistas, mucho más afín al sindicato ugetista o a la UGT. Sin embargo, en Castilla la Vieja, pues los sindicatos católicos son los preponderantes. Ya aquí hay una diferencia también territorial. Después, otro de los problemas, de los grandes problemas que tenía España era la educación. Luego la República va a intentar paliar esta gran escasez
de posibilidad de educarse. Los niños desde muy jóvenes, la mayoría iban al campo, sobre todo en las zonas rurales, y faltaba capacidad educativa en los pequeños pueblos sobre todo, ¿no? Esto la República lo va a intentar solventar. De hecho hay un esfuerzo muy importante en la educación, se van a formar miles de maestros para mandar a estas zonas rurales y que, bueno, pues puedan cultivar las mentes de los niños durante esta época. Evidentemente el tiempo que duró la República no permitió que todo esto que estaba planeado pues se llevara a término de forma exitosa, pero sí que hubo muchos maestros que, por cierto, sufrieron gran represión, la mayoría de ellos, durante la Guerra Civil y posterior a ella. Por último, no menos importante, está la cuestión del voto femenino, pero bueno, este se solventó al final, yo creo que sin más problemas, más allá de los debates que aquí hemos mencionado con Clara Campoamor y con Victoria Kent, y que dedicamos un capítulo completo para hablar de ello, ¿no? Estos son los problemas de fondo, y vamos a ver ahora cómo la República, cómo las Cortes Constituyentes, mejor dicho, no la República como tal, cómo las Cortes Constituyentes, a través de esta Carta Magna, trataron de paliarlo. Huelga decir que desde el artículo 1 se empieza a ver que la República tiene una tendencia muy clara a la conjunción republicano-socialista. Hay cosas que se nota que están casi impuestas por el Partido Socialista Obrero Español, hay otras que tenían de base los republicanos, sobre todo el tema de la cuestión religiosa, con la excepción de la derecha liberal republicana, y lo más importante es que no hay consenso con la otra mitad, que en este momento era una minoría, pero que en 1933 van a ganar las elecciones. Luego era mucho más importante de lo que podían pensar los que estaban en el gobierno en este mes de noviembre de 1931. Vamos a empezar con el primer artículo, el artículo 1, que dice que España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y justicia. Trabajadores de toda clase. Ya hay una mención a que el régimen es un régimen de trabajadores, esto que parece carecer de sentido, no sé hasta qué nivel esto tiene un sentido jurídico. Bueno, pues nos damos cuenta de la influencia clara del Partido Socialista Obrero Español en este primer artículo, ¿no? Dice además que la República se constituye como un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. Un Estado integral quiere decir un Estado central, donde el gobierno es el que toma las decisiones y es el que tiene las competencias. Pero a la vez, y esto es una cosa que yo creo casi que es una anomalía de España, ¿no? Porque hay estados federales o hay estados centrales, el caso español, llevamos años que nos movemos en cierta ambigüedad. Bueno, pues la República como tal muestra esa ambigüedad y dice que es compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. Luego ya se está dando un derecho a la autonomía, era un claro guiño al Estatuto de Cataluña, que ya estaba aprobado antes incluso de que se aprobara la Constitución. Francesc Macià había dado mucha prisa en presentar su estatuto, en llevarlo a Madrid y en meter prisa a su vez al gobierno de la República para que en esa Constitución tuviera cabida aquel estatuto, casi so pena de amenaza, bueno, pues de intentar alguna aventura casi independentista, como había hecho el mismo día 14 de abril de 1931. Ese fue el pacto que probablemente adoptaron los tres diputados, Nicolau d'Obert, Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos, cuando fueron 2 días después de declarar el Estado catalán, la República Catalana mejor dicho, y convencieron a Macià de crear la Generalitat de Cataluña y abandonar aquella idea de una España federal, ¿no? Estado integral con posibilidad de comunidades autónomas, una cosa un poco mixta, un refrito para contentar a unos y a otros. Nos vamos ya al artículo 3. Por supuesto, todos los españoles son iguales ante la ley, este es el artículo 2. El 3 dice que el Estado español no tiene religión oficial. Bueno, esto lo llegaba a decir Falange Española de la Juventud de Ofensiva Nacional Sindicalista en 1934, o sea que es algo que no es anormal, ¿no? Luego dice que el castellano es el idioma oficial de la República y que todo español tiene la obligación de saberlo y el derecho de usarlo, muy parecido a lo que dice nuestra Constitución de 1978. A nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. Aquí es mucho más agresiva que la Constitución de 1978. Ya dice que a nadie por vivir en una región específica, en este momento recuerden
todavía a la falta de la aprobación del Estatuto, ya existe la Generalitat de Cataluña, pero existe de forma oficiosa o de forma provisional, ya que el Estatuto todavía no está refrendado en las Cortes españolas. Realmente las provincias están mancomunadas en Cataluña y ya está. El resto de España siguen siendo provincias en ese estado integral, ¿no? Lo que se está diciendo aquí es que una vez que se aprueben esos estatutos de autonomía, no se puede obligar a nadie a aprender catalán o a aprender gallego o a aprender vasco a pesar de que vivan allí. Bien, el título primero habla de la organización nacional. El Estado, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, está integrado por municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. Queda claro, por tanto, qué tipo de Estado es el de la República, que al final y a la postre es una idea muy similar a la del Estado de las autonomías que vendrá posteriormente en 1978. El artículo 11 dice que si una o varias provincias limítrofes con características históricas quieren crear un núcleo político-administrativo dentro del Estado español, tienen que presentar su estatuto con arreglo a lo establecido en el artículo 12 y podrán recabar para sí atribuciones de varios artículos de la Constitución. Una serie de competencias en materia de orden público, etcétera, que tendrían aquellas comunidades que quisieran crearse en régimen de autonomía. La primera, evidentemente, ya es Cataluña, que, como digo, había aprobado un estatuto en referéndum antes incluso de que se aprobara la Constitución. El artículo 12 va a decir que para aprobarse el estatuto hace falta que lo proponga la mayoría de sus ayuntamientos o, por lo menos, aquellos cuyos municipios comprendan las 2/3 partes del censo de toda la región. En Cataluña fue lo que pasó, fueron los ayuntamientos los que solicitaron mancomunarse o que se mancomunaran las provincias, ¿no? Y luego, por supuesto, que lo acepten 2/3 partes de los electores inscritos en el censo de la región, 2/3 partes, no el 50%, ojo, es importante. Por eso, si se acuerdan ustedes del capítulo dedicado al estatuto, aquel gran esfuerzo de los partidos republicanos en Cataluña porque todo el mundo fuera a votar y un gran despliegue de propaganda electoral para que no se escapara nadie y se llegara con holgura a estos 2/3. Luego, por supuesto, lo tenían que aprobar las Cortes. En eso estaba todavía el estatuto, que, como veremos en 1932, será sensiblemente recortado. Y aún así, el Estatuto de Autonomía de Cataluña va a generar un gran malestar ya en una parte del ejército. De hecho, será una de las razones que van a poner sobre la mesa los que van a participar en el intento de golpe de Estado de 1932. El artículo 13 dice que en ningún caso se admite la federación de regiones autónomas. Luego ya nos recuerda el artículo 13 que España es un Estado central y que no va a haber federalismo por ningún sitio. Bueno, pues así es como queda el tema de la cuestión territorial. Resumiendo, evidentemente, el articulado es mayor, pero hemos ido a dar los trazos más importantes de cómo queda España constituida desde un punto de vista territorial. España es un Estado integral, luego es un Estado central con posibilidad de autonomías. La nacionalidad, ¿quiénes son españoles? Bueno, pues los nacidos dentro o fuera de España, hijos de padres españoles, o padre o madre española, y ahí hay una serie de parámetros que definen exactamente cómo se consigue la nacionalidad española. Nos vamos ya al título 3, que es el de los derechos y deberes de los españoles. Aquí el más peliagudo era el artículo 26. Bueno, aquí dice que ni el Estado, ni las provincias, ni las regiones mantendrán o favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. El Estado se desliga económicamente por completo, no solamente el Estado, sino todo el entramado subordinado a él, de la posibilidad de aportar económicamente ayudas a la Iglesia. Y lo más peliagudo, lo más controvertido, dedicamos un capítulo específico a ello, quedan disueltas las órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los 3 votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases. Bueno, ahí dan una serie de bases. Con este párrafo que acabo de leer, estos 2 párrafos para ser exactos, los jesuitas quedaban disueltos directamente. Aparte de esto, hay 6 aspectos, que pueden ustedes leerlo en el artículo 26, que es muy interesante,
pero yo creo que es importante detallar los siguientes. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. Luego se prohíbe a todas las órdenes religiosas ejercer la enseñanza. Sumisión a todas las leyes tributarias del país. Esto quería decir que tenían que pagar impuestos. Y la obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la asociación. Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados. Dejaba abierta la puerta a amortizaciones, a poder requisar bienes de cualquier orden religiosa. Por lo tanto, los jesuitas quedan totalmente anulados y el resto, bueno, pues se tienen que someter a todos estos parámetros, ¿no? El artículo 27 dice que los cementerios pues serán única y exclusivamente de la jurisdicción civil. ¿Por qué dicen esto? Bueno, en todos los pueblos había una iglesia y un cementerio, y el cementerio normalmente era gestionado por la iglesia, ¿no? A partir de este momento, los cementerios pasan totalmente a competencia civil. Las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas de culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el gobierno. Procesiones, días específicos del Corpus Christi, etcétera, etcétera. Claro, la no implicación del Estado con la religión impedía, por ejemplo, que el ejército escoltara procesiones, algo que había hecho de forma tradicional durante muchos años, ¿no? O que se implicara el ayuntamiento en alguna celebración específica que tuviera un corte religioso. Bueno, pues esto era, ya sé que hoy lo podemos ver como casi normal. La Constitución, para ser una Constitución eminentemente laica, pues le dedica a la religión bastante de su articulado, ¿no? Después dice el artículo 44, toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional. Claro, esto era un ataque a la línea de flotación de magnates como Juan March, por ejemplo. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización. Expropiación forzosa por razón de causa social. Luego estamos hablando de la expropiación de la tierra para repartir entre los campesinos que la trabajaban. En régimen de arrendamiento, en régimen de propiedad con créditos específicos o especiales, etc. Pero este era el objetivo de este artículo, está claro, ¿no? Pero aquí la República se muestra garantista, igual que con las órdenes religiosas, como ven, la Constitución es muy dura y no hace concesiones. Sin embargo, con el tema del reparto de la tierra, añade esta coletilla de la indemnización, que ya de por sí va a hacer imposible el que los 2 millones o 3 millones de jornaleros que había en España pues puedan tener cada uno un pedazo de su tierra, ¿no? Por lógica, porque las indemnizaciones serían multimillonarias y el presupuesto de la República no iba a poder afrontar todo esto. Este va a ser el principal escollo para llevar a cabo este artículo. ¿Por qué se añade esto? Pues evidentemente en este aspecto la Constitución se muestra muy garantista. No podemos olvidar que el cordobés Niceto Alcalá Zamora pues era uno de los grandes propietarios, ¿no? Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada. Los servicios públicos y las expropiaciones que afecten el interés común pueden ser nacionalizados en los casos en los que la necesidad social así lo exija. El Estado podrá intervenir por ley la expropiación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo requiera la nacionalización de la producción y los intereses de la economía nacional. En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes. No puedo condenarte a confiscarte tus bienes, pero sí te los puedo confiscar cuando hay necesidad social o cuando el Estado lo necesita. Esto es básicamente lo que dice esta parte del articulado. Y estamos, como ven, en el artículo 44. El artículo 48 va otra vez dirigida a la Iglesia, porque dice: el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. Una escuela unificada, una escuela gratuita, acceso a la educación y la Iglesia fuera de la educación. Estos son los pilares fundamentales en los que se basa el sistema educativo que quería implantar la República, donde la religión no tenía cabida. La enseñanza es laica, por supuesto, pero se reconoce a las iglesias el derecho sujeto a inspección del Estado de enseñar sus doctrinas en sus propios establecimientos.
pero la expedición de títulos académicos y profesionales correspondía única y exclusivamente al Estado, luego las iglesias no podían extender títulos. Y aquí lo vamos a dejar. Hemos hablado de la mitad de la Constitución y en un segundo episodio de este capítulo dedicado a la Carta Magna, bueno, pues hablaremos de todos los demás temas controvertidos que aún faltan por tratar. Como ven, esta primera parte es la que más sustancia tiene, pero en la segunda no les quepa la menor duda de que hablaremos también de temas muy controvertidos y además haremos un resumen y comentaremos un poco cuáles fueron los resultados reales de todo este propósito de intenciones que se plantea en este articulado. Muchas gracias por estar ahí, gracias por ver los vídeos, gracias por darle al me gusta, gracias por comentar, incluso los que critican, gracias por los grandes aportes que hacen muchas veces. Ya sé que estoy tardando mucho en contestar, estoy en una situación personal de cambios y no tengo mucho tiempo, pero lo voy a contestar en cuanto que tenga unas horas para poder hacerlo. No se preocupen que me volcaré y aunque les llegue con 2 semanas o 3 semanas de retraso, pero tendrán su merecida respuesta a aquellas aportaciones, sobre todo que son interesantes y que se hacen desde el corazón, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Nos vemos en el siguiente. Gracias.